Ya ha salido el nuevo tráiler de Spider-Man New Brand Day y la verdad es que, tengo un montón de cosas que contar. Y lo primero es que me ha sorprendido muy pero que muy gratamente. Y es que parece que con esta película se ha intentado recuperar un poco la esencia de los cómics de Stan Lee. Y es que han intentado recuperar este estilo no solo a nivel estético, sino también a nivel de esencia. Vayamos por partes porque esto tiene tela. Para empezar, a nivel estético han recuperado la imagen del traje de Spider-Man antiguo. Este traje de Spider-Man, a diferencia de otros trajes que habían aparecido con Tom Holland, que eran completamente como tecnológicos o robóticos, ha recuperado la imagen de los primeros trajes, los trajes tan reconocibles de Steve Ditko y de John Romita Sr., que eran básicamente unos trajes azules y rojos sin ningún tipo de milonga por en medio y que eran muy estéticos. También en el tráiler hemos visto algún guiño que es espectacular, como el guiño a la primera portada de la historia de Spider-Man, lo cual ya para empezar es un punto muy a favor de la película. De esto precisamente estaba hablando yo hace un par de vídeos cuando realicé esta portada de cómic de Spider-Man y mencioné precisamente que con esta nueva saga de Spider-Man se había perdido completamente la esencia de los cómics de Stan Lee. Así que por lo menos a nivel estético en lo que hemos visto en el tráiler ya parece que está mucho más ligado a el Spider-Man base, al Spider-Man primitivo que tan singular y especial es. Y luego por otra parte a nivel esencial vemos un Spider-Man completamente destrozado. Un Spider-Man que parece que está arruinado, que está vagabundeando por las calles de Nueva York, no a nivel literal, sino metafórico, sino que está bajando a la propia calle. Ahora es el Spider-Man que todos conocemos, el Spider-Man que sufre, que padece, que tiene dificultades en la vida y que básicamente quiere ayudar a la gente. Además de que aparece ese drama de tener que lidiar con el olvido de MJ, de la que era su novia en las últimas dos películas de Spider-Man. Además de que también vuelve a su base o a sus inicios en cuanto a los villanos. Vemos que en esta película hay una cantidad de villanos nuevos impresionante. Aparecen villanos nuevos como Boomerang, como Tarántula, como Escorpión, como La Mano, o como este personaje misterioso que ya se sabe que va a interpretar Sadie Sink, y que parece que tiene un poder bastante importante, que es el de saltar de mente en mente para poseer a las personas. Y además, lo más importante en mi opinión es que se desliga completamente del mundo de los Vengadores. De hecho, el único Vengador que parece que va a aparecer en la película es Hulk, o más bien el Profesor Banner, que lo vemos en esta escena que aparece con ese inhibidor en la mano que debe ser para no transformarse en Hulk. Que por cierto, yo ya me había perdido con la historia de Hulk y no sabía que se había desligado del Profesor Hulk y que ahora era simplemente el Profesor Banner. Y esto es muy positivo por lo que comentaba precisamente antes. Se había perdido la imagen de ese Spider-Man callejero, ese Spider-Man arruinado o ese Spider-Man pringadillo. Se había perdido la figura de Peter Parker y era simplemente un niño rico, un niño de mamá, bueno, en este caso de mamá no, pero un niño de Tony Stark que tenía todo solucionado en la vida. Pero hay una cosa que si me conocéis sabréis que me preocupa mucho de la película, y es el póster. Y es que, como os iba diciendo, en las anteriores películas el póster había ido dirigido más hacia un público de los Vengadores. Veíamos pósters típicos del estilo Los Vengadores, que eran simplemente pósters de cabezas flotantes con composiciones que simplemente se basaban en el contrato que tenía cada actor con la película y que no tenía ningún pensamiento detrás y era simplemente una retahíla de actores, de los actores más pagados de Hollywood por los que tú querías ver la película. Así que como en esta película parece que se han desligado de los Vengadores y han empezado a buscar un estilo más propio de los cómics antiguos, de la esencia básica y primigenia de Spider-Man, espero que al menos el póster se corresponda con ese estilo, porque venimos de las últimas películas en las que los pósters han sido completamente terroríficos. Pósters sin gracia, sin sentido compositivo, sin buen uso del color, de las luces, de las sombras, y de momento no tenemos un póster oficial de la película, pero sí tenemos algunas imágenes como esta de fondo negro con el nuevo logo de Spider-Man, y luego también en Instagram en los últimos días han cambiado de foto de perfil y han puesto este póster como un poco en representación de que ya está más cerca el día de la entrega final. Pero yo, que soy muy mal pensado, ya estoy empezando a ver que el póster va a ser algo parecido a esto, que esta es básicamente la miniatura que ha aparecido en YouTube para presentar el nuevo tráiler, pero que me parece que la película va a tirar un poco por este estilo de diseño a la hora de anunciarse. Y es que es muy probable que el póster final sea básicamente esta miniatura pero en estilo vertical. Así que lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es crear un póster para esta nueva película, un póster más a mi estilo, con un poco más de pensamiento detrás, de profundidad y de sentimiento. No quiero que sea un póster de una escena concreta, ni quiero que sea un póster en el que venda a todos los actores que aparecen en la película. Quiero que sea un póster que represente la esencia de esta película, la esencia de un Spider-Man roto, de un Spider-Man arruinado y que tiene que volver a comenzar de nuevo, pero también con la esperanza de un nuevo día, que es básicamente lo que te está anunciando el título. Digámoslo así, como el resurgir de Spider-Man, el resurgir del verdadero Spider-Man. Así que vamos a ir ya directamente con Photoshop, pero antes de ello os voy a pedir que si os gusta este tipo de contenido os suscribáis a mi canal de YouTube, que acabamos de llegar a los 7000 suscriptores, y agradecería que si os gusta este tipo de contenido me apoyarais y me dierais un like, porque os aseguro que va a venir mucho más contenido del universo Marvel. Además, también si os gustaría ver mis diseños, tengo una cuenta en Instagram con más de 55.000 seguidores donde subo semanalmente tanto mis pósters como mis vídeos del proceso creativo, así como una nueva cuenta con muchos menos seguidores donde estoy en un contacto más directo con vosotros en cuanto al tema de YouTube. Así que una vez dicho esto, vamos ya
directamente con Photoshop y vamos a diseñar nuestro nuevo póster. Vamos a ello. En primer lugar vamos a ir colocando todas las partes que van a conformar la figura de Spider-Man. Como yo no soy muy fan de la IA, lo que voy a hacer es ir cogiendo algunas imágenes de Spider-Man y voy a ir ensamblándolas para formar la imagen final de él, una posición concreta. Vamos cogiendo distintas partes del cuerpo de Spider-Man. Una vez tenemos el torso, también seleccionamos la cabeza y la posicionamos. Después le doy la vuelta a Spider-Man y recoloco un poco mejor la cabeza. Este es un truco que realizo mucho cuando hago personajes del revés. Y es que no nos damos cuenta, pero cuando ponemos un personaje del revés, no nos enteramos bien de las proporciones ni nos enteramos bien de la situación de cada uno de los elementos de su cuerpo. Entonces lo más recomendable es darle la vuelta y entender bien lo que está pasando en la imagen. Aquí de hecho, como veis, tenía la cabeza un poco mal situada y lo que he hecho es posicionarla más alineada con su hombro y separarla un poco del cuerpo. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser intentar replicar el traje de esta película de Spider-Man, un traje mucho más puro y más limpio. Y es que como he utilizado partes de las películas anteriores de Tom Holland, tiene un traje no tan puro y un traje con algunas marcas como estas franjas negras en los brazos o estas franjas negras en las piernas, que en la nueva película no aparecen precisamente por esa idea de acercarse más a la imagen de los cómics. Así que ahora el proceso va a ser muy sencillo y es ir borrando con el tampón de clonar todas las marcas que aparecen en el cuerpo de Spider-Man. Eso sí, siempre intentando respetar las luces. Este proceso parece realmente muy sencillo a cámara rápida, pero hay que estar constantemente cambiando de dureza del pincel, de opacidad, ir jugando con el tamaño de este e ir todo el rato intentando purificar la imagen de manera correcta. Así que lo he dicho, vamos poco a poco eliminando todas estas partes e intentando que la imagen sea lo más coherente posible. También en alguna ocasión tengo que intentar replicar estas rayas de telaraña que aparecen en el traje de Spider-Man para que la imagen parezca continua y no parezca que he hecho ahí un borrón. Y actualmente lo que hacen muchos diseñadores es utilizar la IA para hacer un relleno generativo de las partes que quieren completar, pero yo sinceramente prefiero alejarme un poco de ese concepto e intentar hacerlo por mi cuenta. Así que como he dicho, seguimos con ello y luego todas las partes que estén peor las corregiremos con las sombras más adelante. No os preocupéis que esta no es la imagen final para nada. Después, para remarcar esa parte más humana o más propia de Peter Parker de la película, vamos a hacer que la máscara esté medio quitada y que se le vea media cara a Spider-Man. De esta manera hacemos que el personaje se muestre más cercano y que no sea simplemente un héroe, que sea una persona normal y corriente. Y para ello voy a tomar alguna referencia de alguna imagen que hay con la máscara quitada para entender realmente cómo funciona la física de esta máscara a medio quitar, y con eso voy a hacer el recorte de esta. Y una vez eliminada esta parte viene lo más difícil, que es hacer creíble que esa máscara está medio quitada, y eso se consigue con las arrugas de la máscara. Así que lo que vamos a hacer para ello es coger una imagen de Spider-Man con la máscara semi-quitada y la vamos a intentar fundir con la máscara que ya tenemos de Spider-Man. Así que primero vamos a situar la cabeza de manera más completa para que tenga las proporciones adecuadas, y una vez hecho vamos a ir eliminando tanto la barbilla de Tom Holland, porque ya habíamos escogido una imagen para ello, como los límites de la máscara. Esto lo haremos con el pincel en baja dureza y en baja opacidad para que el corte no sea tan directo, y luego con las luces corregiremos un poco mejor ese corte de la máscara. Así que lo he dicho, con una capa de tono y saturación la vamos a anclar a la imagen de la máscara, vamos a poner una luminosidad mucho más baja y luego con las opciones de la máscara de capa vamos a pintar la parte que esté más sombreada. Además también he corregido un poco el color para que se parezca más una parte y la otra. Una vez hecho esto le volvemos a dar la vuelta a nuestro Spider-Man y también vamos a corregir un poco el color de este dorsal. Y no solo el color, también la textura, porque parece que esta textura es más de los trajes más duros o de los trajes de las otras películas que parecen un poco más artificiales. Así que para ello vamos a ir al filtro de cámara RAW y vamos a bajar tanto la textura como la claridad. De esta forma se difuminará un poco esos bordes tan definidos que aparecen en la imagen. Una vez hecho esto, corregiremos un poco el color del dorso de Spider-Man para que esté más adecuado con el resto de la imagen y también un poco de las sombras del brazo. De esta manera conseguimos que la cabeza no parezca un pegote, sino que esté unida al cuerpo. Una vez hecho esto, también creamos alguna iluminación en el brazo, porque realmente no funcionan las sombras así en la vida real. No es una parte súper iluminada y una parte súper sombreada, sino que suele haber un espacio de luz reflejada sobre la sombra. Así que vamos creando esa iluminación y luego ya vamos a pegar directamente el fondo. Como veis ya en esta imagen lo que intento representar es esa caída. Y no solo estoy intentando representar la caída física que estamos viendo en el tráiler, sino que también intento representar la caída psicológica. Así que vamos situando esta imagen de Nueva York genérica y vamos a ir probando con las luces que quiero poner. Como veis este es un proceso que no es directo, sino que hay que ir probando con los tipos de iluminaciones que pegan mejor con la escena para al final dar con uno que esté bien. Así que voy probando con distintos modos de saturación, con distintos colores, opacidades, etc. Y voy generando esta escena con esta iluminación casi como de atardecer. Luego sitúo un cielo al que también le corrijo un poco la iluminación y después voy a hacer un desenfoque de movimiento a los edificios, intentando representar un poco el movimiento. Si Spider-Man está parado, entonces el fondo se tendrá que mover. También existe la otra opción, que es que los edificios estuvieran parados, que no hubiera movimiento ni desenfoque y que fuera Spider-Man el que tuviera ese desenfoque de movimiento, esa estela como de que se está cayendo. Pero sinceramente, siendo Spider-Man el protagonista y siendo Spider-Man la figura principal, prefiero que sean los edificios los que se distorsionen antes que sea Spider-Man la figura que se distorsione. Así que una vez dicho esto, seguimos con el desenfoque, lo ponemos a 90 grados para que sea ese efecto precisamente de caída recta y ajustamos
ajustamos el valor a lo que nosotros queramos. Y una vez hecho esto, ajustamos un poco mejor la imagen para que nos salga esa franja amarilla abajo que sale como resultado de haber hecho ese desenfoque en los edificios. Y ahora viene una parte muy importante, y es que sitúo la imagen en una escena casi de seminoche. Luego, como he dicho, os explicaré al final del vídeo por qué he tomado estas decisiones, pero yo creo que era la decisión más sabia para este tipo de póster. Así que le damos a consulta de colores y cargamos un modo de noche. En este caso he cargado Moonlight, pero podía haber sido perfectamente Night from Day. Una vez hecho esto, sobre la máscara de capa de la consulta de colores vamos borrando algunas de las partes para que parezcan iluminadas por el día, y de esta manera la imagen gana un poco más de potencia y de color. A veces en el atardecer vemos que el cielo está ya casi completamente oscuro, pero que sin embargo los edificios están con un poco de luz. Esto es básicamente porque algunos edificios se sitúan frente al sol y de esta manera se reflejan los últimos rayos de luz del día. Así que vamos un poco generando esa luz en los edificios y después la hacemos en el lado derecho de Spider-Man. De esta manera, seleccionando un poco cada una de las partes que hemos colocado de Spider-Man, vamos iluminando la franja derecha, tanto en ambas piernas como después en los brazos. Una vez dicho esto, colocamos de manera provisional el título en la parte baja del póster y seguimos corrigiendo un poco más la iluminación de los edificios. Este no es un proceso directo en el que tú eliges una luz y ya se queda definitiva en el póster, sino que hay que ir retocando cada uno de los valores para que quede en conjunto con todo el resto del póster. Así que vamos retocando alguna de las partes, dando más iluminación o menos, y también generando nuevas luces. Por ejemplo, en esta franja derecha del edificio ponemos un poco más de luz porque se vería afectada por el sol. Después también generamos nuevos reflejos en el costado de Spider-Man y hacemos que este reflejo se una con el reflejo que tiene en el culo. Una vez hecho esto, corregimos un poco más la iluminación para que sea más realista y vamos bordando un poco los bordes irregulares que nos han salido en la imagen. Luego, al hacer estos bordes, como veis, es un proceso bastante orgánico y me doy cuenta de que la mano está mal iluminada, así que hay que corregirla. Para ello voy otra vez a consulta de colores y en la máscara de capa voy jugando otra vez con la iluminación. En este caso voy añadiendo más oscuridad en la parte izquierda del puño y luego añado algún que otro reflejo en la parte derecha. Y después de esto voy simplemente sanando algún fallo como este final de la máscara. Una vez hecho esto, cambio el título de posición, ya que tiene mucha más fuerza y tiene mucho más sentido que si un personaje está cayendo, se libere todo el espacio de caída de ese personaje, que no se estampe con un tope físico, que en este caso sería por ejemplo el título. Así que lo movemos arriba y por tanto también movemos a Spider-Man abajo, y luego voy corrigiendo algún que otro detalle más de iluminación, como la cara de Tom Holland. Una vez hecho esto, ya estamos prácticamente finalizando el póster y me dedico ya a añadir algún que otro detalle como las estrellas. En este caso me gusta representar como que las estrellas están en la parte de arriba y no en la parte de abajo porque todavía está atardeciendo. Sigo corrigiendo algún que otro detalle de iluminación y corrijo también un poco la cara de Tom Holland. De esta manera no tiene una luz tan fría, sino que tiene una luz más caliente. Al principio lo ves así, muy saturado, pero luego voy corrigiendo un poco esas tonalidades para que quede más acorde con la imagen final. Además también, si os fijáis, en la parte baja he añadido un poco de iluminación como de que está atardeciendo todavía y de esta manera no queda tan oscuro el póster. Además también rectifico un poco el encuentro de la máscara quitada con la máscara puesta. Como veis, ya está bastante bien integrado y ni siquiera se nota el cambio de una capa a otra, y voy purificando algún que otro detalle más sin importancia. Así que finalmente, tras haber hecho todos estos cambios en Photoshop, tendríamos esta imagen. Esta es tal cual la imagen sacada de Photoshop que acabáis de ver, pero sin embargo a mí siempre me suele gustar retocarla un poco más después de estar exportada. Y de esta manera además también se acerca bastante más al estilo de Spider-Man Across the Spider-Verse, que la verdad es que son unos pósters muy coloridos y que funcionan bastante bien. Luego sobre esta imagen base se pueden hacer un montón de versiones, tanto con Spider-Man más pequeño como con otros colores, más violáceos, más amarillentos, pero en general esta es un poco la idea del póster que quería representar. ¿Y cuál es el significado de este póster? Pues básicamente quería representar muchas ideas en una. Para empezar, quería representar esa idea de la caída de Spider-Man. Ya no es el Spider-Man típico que conocíamos de Tom Holland, ese niño rico que venía de la mano de Tony Stark, sino que es un Spider-Man que lo ha perdido absolutamente todo. Un Spider-Man que se está precipitando hacia el vacío y que se puede consumir en su propia depresión. Luego, en cuanto a la idea del cielo, a esa representación más nocturna, tengo varias razones para hacerlo así. Para empezar, que vemos en el tráiler que es una película más oscura, más tirando hacia lo nocturno. Además, de esta manera también está más en conexión con el título, con Brand New Day, que significa básicamente un nuevo día. Quiero representar que se está terminando el día, que se está terminando esa etapa, digamos, y que está empezando una nueva. Y por eso también he intentado representar que vaya de la oscuridad a la luz, dando un pequeño halo de esperanza. Que no sea simplemente una ejemplificación de que se está hundiendo en la miseria, sino de que también está luchando por algo, de que hay un nuevo día por el que luchar. Además, como ya os he explicado, con esa máscara semidescubierta quiero representar que también tiene una parte muy humana la película, que no es simplemente el Spider-Man vengador que veíamos antes, sino que es un Peter Parker mucho más humano, un Peter Parker que ha sufrido mucho y sobre el cual nos podríamos proyectar nosotros también. Ya no es simplemente una figura de superhéroe inalcanzable, sino que es una persona normal y corriente. Así que en resumen representa básicamente eso, la caída del Spider-Man que conocíamos hasta ahora, el inicio de un nuevo día
sería el inicio de una nueva etapa, también un poco esa lucha entre el bien y el mal y entre la luz y la oscuridad. Así que nada, en unos meses seguramente podré repetir este vídeo haciendo un nuevo póster, pero esta vez con la referencia del póster oficial, y de esta manera podré criticar el póster y rehacer el mío un poco según lo que vaya saliendo de la película, porque al fin y al cabo la información que tenemos hasta ahora es simplemente de un tráiler y la mayoría de las decisiones que he tomado son especulaciones o cosas que van diciendo los fans. Igual ahora de repente la película va de que Peter Parker es súper feliz, que recupera a MJ y que está todo correcto, pero por lo que parece en el tráiler parece un poco lo que he ido diciendo yo durante todo el vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Como os digo siempre, esto es simplemente mi opinión personal, que puede estar más acertada o más equivocada respecto al tema, pero simplemente quería expresar lo que yo siento al respecto, expresar lo que yo siento del mundo de Marvel y del mundo del diseño. Pero lo que sí que puedo decir es que pinta muy bien esta película y que pinta muy bien el enfoque que le han dado. Y seguro que me viene algún hater diciendo, pues las películas de ahora son horribles, no sé qué. Pues vale, esa es tu opinión, la respeto y ya está. Pero la verdad es que hay que reconocer que en esta película se ve un intento por recuperar la visión anterior de Spider-Man. Han sido muy atrevidos de salir de esa imagen más infantil o más comercial del Spider-Man que conocíamos de Tom Holland hasta ahora, y parece que han recuperado un poco también la imagen de esas películas de Andrew Garfield o de Tobey Maguire y también un poco la imagen de los cómics antiguos. Así que de momento no tengo mucha crítica que decir hacia la película, la verdad. Tiene bastante buena pinta el rumbo que está llevando y espero que los sucesos se vayan aconteciendo como aparecen en el tráiler. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Iré sacando más vídeos al respecto según vayan saliendo más información acerca del tema. Y lo dicho antes, si os ha gustado este tipo de contenido os podéis suscribir y darle like, que la verdad es que no cuesta mucho. Y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo. Así que de nuevo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y si tenéis cualquier opinión que dejarme en los comentarios me lo podéis escribir y yo os responderé seguro. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.